Estamos en este nuevo capítulo y en esta oportunidad vamos a integrar Lightroom a Adobe Portfolio. Ya lo vimos anteriormente con Behance, ya hicimos la integración, importamos, bueno, creamos un proyecto en Behance y luego lo visualizamos en Adobe Portfolio. En esta oportunidad nos vamos a ir a integración para importar imágenes de Adobe Lightroom. Como les digo, quizás a ustedes les salga algo diferente. Lo que pasa es que yo ya había hecho algún tipo de proyectos anteriormente, por eso es que ya me sale todo esto. Pero si aquí les aparece integrar o sincronizar con Lightroom, es decir, Adobe Portfolio con Lightroom, sigan los pasos que no es más que únicamente ir seleccionando y los pasos los llevarán a la integración, pero aquí ya está integrado. Aquí únicamente lo que se necesita es añadir álbumes desde Lightroom. ¿Y desde qué Lightroom estamos hablando? No estamos hablando del Lightroom Classic, estamos hablando del Lightroom el que podemos instalar incluso en el teléfono celular. Este Lightroom es donde podemos crear carpetas, álbumes, podemos compartir, podemos descargar ya trabajos finales de Lightroom Classic. Entonces, el flujo para poder llevar fotos de Lightroom Classic a Lightroom y de Lightroom a Adobe Portfolio es el siguiente. Yo aquí lo voy a mostrar rápidamente. Por ejemplo, tengo esta carpeta de cristales son 10, y aquí yo le doy a la carpeta en colecciones. Mi recomendación es que antes creemos, por ejemplo, yo tengo aquí una carpeta que se llama, y vamos a ver, creo que está por acá, cristales. De esta carpeta cristales le daríamos clic derecho y creamos colecciones, ¿ok? Una vez que hayamos creado colecciones, nos vamos a esta sección del mismo nombre y aquí le daríamos en el clic derecho y le daríamos en sincronizar con Lightroom. Eso lo que hace es llevar estas imágenes a este Lightroom. ¿Ok? Bueno, que me dice que hay una actualización disponible, no quiero actualizar de momento. Y como pueden ver, por el momento solo tengo estas dos carpetas. Tengo un álbum, perdón, dos álbumes y no tengo nada compartido. Ok, aquí quiero quitar esta conexión para que no me aparezca nada y quiero venirme aquí. Ok, aquí quiero dejarlo tal cual como si no tuviera nada. Entonces, vuelvo acá. El flujo sería el siguiente. Una vez que ya hemos revelado las imágenes que queremos exportar a Lightroom y de Lightroom después llevarlas a lo que es Adobe Portfolio. ¿Cuál sería el flujo? Entonces, ya les dije, creamos una colección. En colección le damos clic derecho y aquí sincronizamos con Lightroom. Y como pueden ver, aquí aparece este logo, me indica que esta carpeta está sincronizada. Si nosotros nos venimos por acá, podemos ver que esta carpeta se está sincronizando con lo que es este Lightroom. Si yo vengo aquí, me vengo por acá, como pueden ver, ya empieza a aparecer. Ya aquí tenemos el álbum. Le voy a dar clic y ahí tenemos nuestras imágenes, estas imágenes que acabamos de sincronizar. Ahora vamos a minimizar Lightroom Classic y vean que aquí ya tenemos estas imágenes que perfectamente las podemos llevar a lo que es Adobe Portfolio. Entonces voy a refrescar acá solamente como una forma de asegurarme lo siguiente. Ahora, si yo le doy en añadir álbumes, ven que ahora me aparece una tercera carpeta llamada cristales. Yo le daría clic y luego le doy en importar selección. Al importar selección, lo que hace Adobe Portfolio es traer todas esas carpetas, perdón, todas esas imágenes y me las muestra de esta forma. Cuadrícula de fotos. Y si yo vuelvo aquí a integraciones, vean que aquí ya me aparece el álbum cristales. Ahora,
si yo vuelvo aquí a Word, vean que en Word me aparece lo siguiente. Voy a eliminar esta página. Vamos a ver para que me aparezcan nada más estas dos. Vean qué interesante porque aquí tengo cristales que lo he traído de Lightroom y tengo Black and White que lo he traído de Behance. Es decir, funcionan como carpetas, por llamarlas así. Pero hay algo muy interesante porque si yo me vengo aquí y puedo personalizar la portada de estas páginas. Tengo por acá opciones de maquetación. Puedo cambiar ¿qué más tengo aquí? Editar información de la página, editar imagen de portada. Aquí puedo cambiar qué imagen de todas ellas podría ser mejor. Lógicamente ya ustedes pueden trabajarlo. Estamos adelantando esto de sobre las integraciones mientras ingresamos a las páginas. En las páginas vamos a hacer algunos cambios. Voy a venirme aquí a vista previa. No hemos publicado el sitio aún. Lo vamos a publicar cuando ya tengamos al menos las páginas. Aquí tenemos lo que hemos hecho, las integraciones. Voy a ver lo que son cristales y vean que así me aparece. De esta manera nos aparecería si aquí podemos visualizar todo lo que tiene que ver con esta colección. Voy a volver al editor y voy a volver a lo que es, bueno, aquí yo perfectamente puedo poner un texto que pueda describir algo relacionado a esta colección, cristales con, con dos fuentes de luces. Por ejemplo, este, vamos a ver, vamos a irnos aquí a anchura. Lo voy a pegar más arriba, un poquito más abajo y el ancho, lo vamos a dejar ahí, está bien. Yo creo que está más que bien. Este lo veo bien. Aquí podemos cambiar la información que está, aquí podemos poner una descripción, de hecho. Podemos quitar esta y poner una descripción arriba que sale mejor. Y ya en donde aparece. Vamos a poner algo rápido. Distintos cristales con fuentes de luces varias. Algo sencillo, ¿no? Algo improvisado, honestamente. ¿Qué más podríamos cambiar? Un campo personalizado, palabras claves, pero lo vamos a dejar ahí. Volvemos a Word y vean cómo podemos ir trabajando con las integraciones. Llegamos al final de este segundo capítulo sobre las integraciones y nos resta uno que es integrar imágenes desde Adobe Stock. Nos vemos a continuación.